Esperábamos mucho de este Alcaraz Fonseca, la verdad que era una expectación increíble. Vamos, en la previa del partido estaba todo el mundo en Twitter exaltadísimo, esperando este encuentro después de lo que vimos hace una semana y media de Fonseca contra Sinner, pues esperábamos un partidazo increíble. Luego por el marcador, pues hemos visto un Alcaraz bastante cómodo, completamente con el partido en la mano, controlado, y es que Carlitos ha jugado el partido perfecto a nivel táctica. Ahora iremos hilando un poco fino de lo que ha pasado en el partido, pero más allá de un demérito de Joao, de que podría haber hecho quizás un poquito más, que bueno, se le podía haber ido un poquito más en ciertas cosas, eso sí, sí es cierto, pero creo que Carlitos ha hecho parecer a Fonseca peor de lo que es, y eso es mucho mérito por parte de Carlos, que ha empezado Miami como un tiro, Magic. Era importante este partido, ¿no? Primero porque es una victoria de galones, es una victoria de demostrar aquí quién es el número uno del mundo y que todavía hay niveles. Yo creo que le ha dicho Carlos a Fonseca, todavía hay niveles, chaval, relájate, que tú vas a llegar muy lejos, pero todavía estás a un pasito, no, a varios pasitos de mí. Sobre todo una victoria importante, José, para ahuyentar los fantasmas del pasado, ¿no? Porque veníamos de un Indian Wells en el que Carlos cayó en semifinales exactamente igual que en 2025, jugando peor en esas semis que en el resto del torneo, y ahora se le venía una primera ronda trampa, como el año pasado también, en sesión nocturna, como el año pasado también, y con un público en este caso que además hacía el doble de ruido a su oponente que al propio Carlos. Pero es como si todo este cóctel al que menciono hubiese motivado extra a Carlos, ¿no? Y le hubiese dado como más gasolina, más fuelle para afrontar este partido centradísimo desde la primera bola, porque yo creo que ese arranque de Alcaraz, que consigue el break muy pronto, ya en el tercer juego del partido, sienta un poco la tónica, marca un poquito, mejor dicho, la tónica del partido, ¿no? Que es un Carlos esplendoroso desde lo táctico, como bien comentas, muy superior en la batalla saque-resto a Fonseca, que para mí esto marca la diferencia y ahora entraremos, y muy tranquilo, sobre todo, José, muy cómodo en los puntos importantes. Todos los puntos importantes han quedado de Carlos, y eso es Todos. porque tenía las cosas más claras que Joao, porque sabía perfectamente a qué plan atenerse cuando las cosas se podían complicar. Y Fonseca pues ha intentado tirar de sensaciones y ha demostrado que todavía pues tiene mucho margen de mejora en algún que otro golpe, en algún que otro área que ya comentaremos. Nos vamos al Core Advantage de nuestros amigos de Tennis Insights y vemos que Alcaraz ha tenido 9, que ya luego cuando veamos la nota, que por cierto, os voy adelantando ya, mientras vamos soltando el análisis, en frío ya, aquí, una nota en los comentarios, que podéis poner un comentario mientras nos estáis viendo, a ver si ponéis un 9 como le dan aquí los amigos de Tennis Insights, Fonseca un 8, que creo que no está muy lejos, pero si nos vamos a lo que es digamos, la gráfica de la nota, vemos que Joao, en principio del partido, que acusó un poco los nervios, empezó a jugar de 6 y pico y Alcaraz de 9. Hubo un momento del partido donde fue un pelín mejor el brasileño, pero a partir de ahí Alcaraz todo el rato ha sido superior y ahí ya no soltó, digamos, el encuentro. Vemos un Alcaraz que atacó bastante más, que hablamos como una de las claves, ¿no, Maggi? Que Fonseca tenía que atacar más que Carlos, no, ni se ha acercado, aparte Alcaraz creo que atacando más de la media suya de normal, porque no es normal ver a Alcaraz atacando más de un 30% de las veces. Aquí ataca un 32%. Si encima tiene una conversión mayor, es decir, cada vez que ataca convierte más los puntos y encima desde el robo gana más puntos, lo normal es que esto fuese tan fácil como ha sido realmente, aunque el marcador parece un poco más apretado 6-4, 6-4, pero para mí ha sido bastante más sencillo. Sí, porque podría haber sido un partido de 6-2, 6-4, ¿no, José? Y no nos hubiera extrañado porque tuvo oportunidades Carlos para el doble break, de hecho, inicio del partido, ¿no? ¿Por qué ataca tanto Carlos y mejor que es Joao? Porque para mí desde el primer golpe, que es el saque, le marca una diferencia bestial. Ha ganado tantos puntos gratis y tantos puntos, ojo, de saque más uno. Acordémonos que en el primer set Alcaraz firma 10 golpes ganadores con la derecha y Fonseca 0. Alcaraz 10 y Fonseca 0. Esto no se lo puede permitir Joao. Si quiere ya no solo ganar, sino tener mínimas opciones para competir. ¿Y por qué Alcaraz gana 10, o sea, firma 10 golpes ganadores con la derecha y Fonseca 0? Porque Fonseca no pudo encontrar el saque más uno con su drive, porque estuvo paupérrimo con el primer servicio, mientras que Carlos con su saque sacó un poquito la varita mágica y todo lo que no lo tuvo en Indian Wells contra Medvedev y en Indian Wells contra Norrie, aquí sí, ¿no? Y esa sensación de que Carlos siempre iba en control de los puntos y siempre iba atacando y apretando el primero, en parte se debe, ¿no?, a lo bien que ha estado con ese servicio, que le ha permitido atacar más y atacar mejor. Estaría interesante, ¿no? Sería interesante ver ese, y ahora lo veremos, creo yo, ¿no? Eso de saque más uno, porque con el saque más uno Carlos ha destrozado a Fonseca
y no ha encontrado Joao la capacidad de dominar con los puntos de 2-3 golpes. Ahora lo haremos porque desde el fondo también lo ha maniatado. Creo que fíjate, ¿no? Ahí está. Es que para mí la clave está, este es el saque más 1 de Alcaraz. Después del saque, golpeó la derecha 31 veces, solo 9 reveses. O sea, Fonseca no le encontró. ¿Te acuerdas que lo bien que le restó Fonseca a Sinner en Indian Wells, que le atacaba muy bien? Sufrió bastante. Cuando Alcaraz golpea un 80% casi su derecha después del saque, eso es, vamos. Y encima, cuando ha golpeado el revés, 5 de 9. Se ha llevado el punto en 5 veces de 9. Esto lo estamos viendo aquí, digo porque alguno ha golpeado el revés 9 veces Alcaraz después del saque y se ha llevado el punto en 5. Si nos vamos a Fonseca, la cosa pues está en que, fíjate la diferencia, porque son 16 veces el revés y 29 la derecha, pero es que solamente ha ganado 2 puntos Fonseca cuando después del saque golpeaba de revés. Esto Carlos se lo estaba viendo y Alcaraz estaba todo el rato atacándole a la zona de revés, y esto no lo he visto en la previa del partido, pero si yo veo el rally placement, creo que Alcaraz le ha tirado sobre todo por la zona del revés. Estamos viendo todos los puntos verdes que hay en la zona del revés, y es que Carlitos le ha machacado por la zona de revés. Creo que me acuerdo de hablar el día después del partido de Fonseca contra Sinner y decir, creo que hoy se lleva el aprendizaje de que la zona de revés la tiene que mejorar porque estos tipos te descubren las debilidades como nadie. Y hoy Alcaraz no solo lo ha hecho como Sinner, sino que lo ha hecho muchísimo mejor, porque cada vez que tenía un punto importante le tiraba al revés y el punto caía del lado del español. Yo voy a centrar en otra cosa aquí en el rally placement. Fíjate, aparte, o sea, esto es totalmente cierto lo que has dicho, pero ¿cuántas bolas porque estos son los golpes de Carlos desde el fondo de la pista, ¿no? ¿Cuántas bolas hay en el centro? Ninguna. Muy pocas, poquísimas. ¿Cuánto? 14%, ¿no? Si no me equivoco. Sí. 43% a un lado, 43% al otro, muy bien repartido, pero sobre todo, ¿dónde aterrizan esas bolas? Muy cerca de las líneas. Esa capacidad que ha tenido Carlos de ajustar sus golpes desde el fondo al pasillo de dobles, en este caso, ¿no? Para obligar a Fonseca o a jugar a contrapié o a hacer un par de pasitos en el desplazamiento lateral. No le ha jugado ultra mega profundo, si te fijas. Fíjate dónde aterrizan los golpes. No es que aterrizan a un pasito de las líneas. Hay muchos que están en esa zona medio de seguridad que está 2 metros por encima de la línea de fondo. En ese 48% hay muchas bolas. Pero todas esas bolas del 48% están hechas para alejar a Fonseca del centro de la pista, para obligarle a desplazarse lateralmente y a golpear mientras se mueve. Y esa es la gran clave para mí de por qué Alcaraz ha sido capaz de hacer sufrir tanto a Fonseca desde el fondo de la pista. Yo creo que en este gráfico mira, esto es increíble. Sí. Esto es increíble. Esto es donde golpea Alcaraz hoy ante Fonseca un 39 dentro de pista. Es una locura, 10% más que su media. Siempre bien colocado y siempre moviendo a Fonseca. Aquí también muchos golpes en la red, muchos golpes que ha hecho también de dejada. O sea, le ha maniatado porque le ha obligado a desplazarse siempre, o sea, a pegar siempre mientras se desplazaba. Para eso tienes que estar muy bien metido dentro de la pista, José, y para eso necesitas que el saque te acompañe, que estés en posiciones ventajosas después del saque. Carlos lo logró, Fonseca no. Primer fallo para el brasileño, que no pudo imponer su tenis, y desde el fondo de la pista lo aprovechó Carlos. Sí, porque le jugó el tenis perfecto, porque le movió, porque le abrió pista, porque buscó la variedad y los ángulos, y no el tenis quizás lineal y de tiroteo de Sinner. Y eso a Fonseca le cuesta mucho más. Hoy se ha visto para mí que el estilo de Alcaraz puede ser más dañino para Fonseca que el plan habitual de Jannik Sinner. Y acuérdate que en la previa hablamos, ¿no? De que Alcaraz necesitaba jugar muy montado encima de la línea de fondo, que necesitaba ser el primero que atacase, obligar a Fonseca a golpear en zonas un poco más defensivas. Esto es donde ha golpeado Alcaraz, como vemos, un 39% dentro de pista. Y si nos vamos a los datos de Fonseca, fíjate, aquí siempre detrás de la línea de fondo. Este 49 fue un 54 contra Jannik Sinner y este 24 dentro de pista fue casi un 30%. O sea, ha estado Fonseca sobre todo obligado a golpear a nivel defensivo, un 27% de las veces. O sea que creo que en este sentido creo que Alcaraz lo ha hecho perfecto, porque aunque Fonseca ha intentado golpear muy montado a veces cerca de la línea de fondo, fíjate cuántos puntos falla. Hay un montón, sobre todo por esta zona de aquí.
Esta zona se ve que hay muchísimo rojo. Fíjate, mucha zona también incluso entre 2 y 3 metros aquí. Y aquí entre 1 y 2. O sea, Fonseca ha intentado como no perder pista, pero los golpes de Alcaraz por la zona de revés se lo comía y se encontraba la pelota encima. Entonces, al final se ha tenido que incluso dar un poquito más hacia atrás y golpear mucho menos hacia adelante. O sea, Alcaraz en la táctica, para mí, hay 2 o 3 claves que desnudan el tenis de Alcaraz al de Fonseca. Y es el se saque +1, como hemos dicho antes, el saque +1 de Fonseca, donde este se lleva solo 2 de 16. Luego el rally placement, donde golpea a Carlos Alcaraz las bolas, muy pocas por el centro, todo por la zona de revés, desnudando un poco a Fonseca por esa zona de debilidad. Y obligado Fonseca, o sea, Alcaraz muy golpeando, muy montado encima de la línea de fondo, y Fonseca obligado un poco más a defenderse. Es que todo esto en conjunto te da un resultado que para mí me sorprende, incluso 6-4, 6-4. Porque a la que yo creo que realmente ha pasado porque Alcaraz tampoco se ha visto tan exigido que creo que medio se ha conformado Sí, 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 con sí. el break. Con un break dice, pues yo ya tengo el break y con esto voy para adelante. Pero a la que Alcaraz hubiera incluso apretado el acelerador, este partido ha acabado en doble 6-2, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, no te quito ni una coma. O sea, la sensación es que para ver al Alcaraz así de serio y con tanto orden táctico, que era el que necesitaba, ¿no? Para desnudar, como tú dices, el tenis de Fonseca, para destrozar los cimientos de su estilo, para que ese Alcaraz apareciera, tenía que tener sus momentos como de anarquía también, ¿no? Sus momentos de jugarse una dejadita, sus momentos de buscar una derecha que no viene a cuento, de subir a la red sin demasiada seguridad. Es como que esa parte, ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esa parte también la necesita Carlos para luego necesita darse esas alegrías para luego mantenerse fiel al plan, ¿no? No puede estar todo el rato jugando como un robot y pensando solamente en el orden táctico, ¿no? Y aún así también pongo el foco en los puntos importantes. Fonseca ha tenido, creo que han sido 3 bolas de break, 3 o 4, no ha ganado ninguna. Carlos sí que las ha aprovechado, creo que 2 de 5 es el dato. Y en esas 2-3 bolas de break, esas mini oportunidades que ha tenido Fonseca, un par de errores de revés al resto muy costosos que hoy se ha confirmado como un aspecto muy a mejorar en el Y tenis de Fonseca. esto Muy es, a mejorar. esto es donde le ha sacado Carlos, fíjate, el 52% a la zona de revés, en la zona del deuce, cuando él promedió un 37, un 15% más, y un 43% por la zona de la ventaja. O sea, la ha sacado más veces. Aquí, en la zona, en los puntos de presión, fíjate, 75 por la zona Pues de que lo ha revés aquí. matado, lo ha matado, Es que tío. Lo ha esto, matado. esto es algo que lo ha desnudado por completo en un punto débil de Fonseca, esa zona de revés. Como digo, si contra Sinner ya se llevó eso de tengo que trabajar la zona de revés, ante Carlos es, si yo no trabajo el revés, cuando me vuelva a enfrentar a estos tíos, va a llegar un punto en que esto va a ser como cuando a Sisipase finalmente le come la cabeza. Es decir, es que yo voy a tener un 30-40 y me van a tirar a la zona de revés y voy a perder el punto. Y esto al final se te va haciendo una bola y termina por ser un poco mental. Y sí, tiene solo 19 años, tranquilos, que esto lo trabajará, lo mejorará. Bueno, esperemos que lo mejore, ¿no? También por un poco el bien del tenis, del espectáculo, porque Fonseca tiene un derechón impresionante, pero la zona de revés muy mejorable. Y hoy es algo también que lo comentaban, ¿no? El tema de... joder, se me ha ido esto, lo tengo que volver a poner. Lo Sí. comentaban mientras lo busco. Lo mal que ha sacado también Joao Fonseca, ¿no? Sí. Aquí lo tengo. Lo mal que ha sacado hoy, fíjate que ha metido solo un 63% de primero centro y solo se ha llevado un 67% de puntos con el primero y un 48% con el segundo. O sea, ¿cuánto daño le ha hecho Carlos con el resto? Pero sobre todo porque no ha tenido, digamos, esos puntos gratis. Joao Fonseca, que ha promediado un 8, demasiada nota, por cierto. Para mí la clave, la gran clave también, ¿no? Es que ha habido varias, pero esta es muy importante porque es que es el eje vertebral, la columna vertebral, el esqueleto del tenis de Fonseca, que haga daño con el servicio. Contra Sinner hizo daño, mucho daño. No porque tenga que ganar puntos gratis con el saque, sino porque para él es muy necesario que el primero sea lo suficientemente bueno como para colocarse con tiempo y espacio y soltar la derecha en el golpe posterior. Hoy Carlos ha mantenido esa batalla en un 30 y pico por 36%, si no me equivoco, de golpeos de Fonseca por la zona de revés después del servicio. Y eso es un muy buen dato. O sea, eso es un dato para mí lo suficientemente bueno contra Joao. Y
si la batalla saque la gana Alcaraz con tanta facilidad, fíjate, 80%, 67% de puntos ganados con el primero, 70-63 de primeros dentro, siempre va a partir con ventaja para dominar el fondo de la pista y para invertirse y dominar con la derecha, que era lo que decíamos, clave para los dos, para imponer el ritmo que les gusta y para imponer el tipo de tenis que les gusta. Así que Mira, es que hay tantas cosas que yo creo que poco más que decir, ¿no? hay un dato que lo ponen aquí los amigos de Curve Advantage a nivel físico, que es, Sí. digamos, como movimientos hacia adelante. Y vimos al Alcaraz 104 por 56, que es prácticamente el doble, o sea, casi el doble de las veces Alcaraz se ha movido hacia adelante de lo que lo ha hecho Joao Fonseca, es decir, atacando. Y movimientos hacia atrás, 34 por 20 de Carlos. O sea, son movimientos... Y fíjate, más movimientos a la izquierda también de Joao, 111 por 106 de Carlos. La izquierda de Joao es la zona del revés y le ha abierto muy bien pista a Alcaraz por esa zona. Y le ha jugado no reveses profundos y lineales como Sinner, sino reveses anguladitos, igual que derechas anguladitas, que te obligan a moverse hacia esa zona del revés por la que ha sufrido mucho. Entonces, Carlos le ha mantenido siempre en ese territorio de duda, ¿no? De igual te tiro un revesito cortado, igual te tiro una pelota angulada con esa trayectoria curva que te va a echar fuera del centro de la pista, ahora te tiro una dejada y desde el fondo ha ejercido una superioridad en base a esa variedad tremenda. Para mí el partido de Carlos es de parte suya y del equipo a nivel táctico perfecto, se lo han estudiado, han visto seguro lo que pasó con Sinner en Indian Wells y han dicho, hay que atacarla aquí, hay que hacer esto. Y moviéndolo, bolitas, esa bola tres cuartos sacándolo un poco del fondo para luego invertirse de derecha y tirar una dejada, matarlo de dejada, hacerlo correr o tirar a una esquina. Partido absolutamente perfecto. Lo único que nos ha quedado, Magic, que nos ha pegado un pequeño susto, ¿no? Ese final de partido que hemos visto a Carlos estirar un poco con la zona de la pierna, no sé si era la pierna izquierda, la zona del gemelo. Incluso al final del encuentro se le ha visto como andar un poco raro. La parte positiva es que este sábado no tiene partido, va a poder descansar y tratarse con el fisio, pero nos ha dejado un pelín, ¿no?, preocupado ese problemilla a nivel muscular, a lo mejor en el gemelo. No lo sé, cuestión de esperar, ¿no? Y ver, ha cerrado bien el partido por lo menos, había ese pequeño susto, ese pequeño estiramiento que ha hecho ahí como un gesto de duda, pero yo confío, José, acuérdate que ya tuvimos en Indian Wells que ahí lo de medio del tobillo y luego Carlos jugó bien el siguiente partido que tuvo contra Norrie. Esperemos que no sea, ¿no? Porque viendo las sensaciones tan buenas, el orden táctico, lo bien que ha planteado este partido, si alguna lesión vuelve a convertirse en el gran problema de Carlos en Miami, pues sí que nos fastidiaría un poquito, ¿no? Viendo o sea, sobre todo con lo bien que le hemos visto hoy, porque esto es un partido también para ilusionarse, en cierto modo, en este torneo. Sí, además que tiene muy buen cuadro para avanzar lejos, porque lo complicado era quizá la segunda ronda, la tercera, la cuarta puede ser un poquito más benévolas. ¿A ti te esperabas un poquito más de Joao para finalizar? Sí, sí. Ahora hablaremos con la nota, ahora hablaremos, que no se nos olvide la nota de Carlos, pero ¿esperabas un poco más de Joao? Sí, esperaba un poquito más. Creo que hoy le ha podido un poquito el escenario, le ha podido un poquito el verse tan inferior en el principio del partido a Carlos. Creo que esto le ha pesado mucho. Creo que iba arrastrando un bagaje mental tremendo por ese inicio fulgurante de Alcaraz. Es como que se ha visto sin opciones, se ha visto superado y no ha sabido un poco salir de ahí, encontrar alternativas. No ha tenido tampoco picos de energía y de tenis como sí tuvo, por ejemplo, en el segundo set contra Sinner, que fue capaz de recuperar el break y llevar el partido al tiebreak. Con el saque ha estado mucho peor hoy que contra Jannik, que esto también creo que es un bajón propio y sobre todo tiene un agujero tremendo en ese resto revés en puntos importantes. Hoy el partido podría haber sido otro si hubiera jugado con la misma convicción en los puntos importantes de los que lo jugó contra Jannik. Y ha tenido oportunidades, ha tenido un par de bolas de break con ese resto revés que ha fallado de corto, se ha quedado la pelota en la red y estos son fallos impropios de un jugador que quiere selección nacional. Dicho sea esto, necesita Fonseca estos partidos. Por mucho que hoy yo no me ha gustado el nivel o no me ha gustado la falta de alternativas, ¿no? Viéndose tan mal, tiene mucho partido por delante para encontrar planes B, para mejorar esas falencias que estamos viendo en su tenis y todo el tiempo del mundo. Yo le sigo teniendo toda la fe del mundo a Joao, pero hoy, entre que Carlos ha estado perfecto tácticamente y que él en los puntos de presión para mí no ha respondido como debería, es un partido que, bueno, en el que sí, ha estado peor que contra Sinner, por ejemplo, para mí. Yo me voy a acordar de lo que pasó en París 2020, ¿fue? 21. ¿21? En el, no, en el primer Sinner Alcaraz. También 21. 21. En el primer Sinner Alcaraz, que Sinner descubrió enfrentándose a Carlos diciendo, hostia, este tío hace tantas cosas que yo no hago, que tengo que ponerme a trabajar para parecerme a él, ¿no? Y yo creo que hoy Joao se lleva varias cosas, entre ellas el decir, ostras, estos tíos tienen tantas armas que él va al partido confiado en las suyas, pero cuando el punto se pone un poco tenso y va al intercambio 3 o el 4,
le juegan por la zona donde él digamos, no domina tanto y se ve muy inferior y termina yéndose incluso medio cabizbajo como diciendo, ostras. Y me acuerdo del padre, lo nervioso que estaba en el primer set, que eso al final también yo que al hijo también lo tenía dentro un poco, ¿no? Le transmite esos nervios, ¿no? Sí, sí. Y seguro que fuera del partido lo hablaban y esos nervios, ¿no? Paso a paso, tiene 19 años, lo mejorará y, vamos, lo cambiará. Yendo a la nota, le daban un 9 en el Core Advantage. Te lo compro. ¿Un 9? 9 porque cuando tú ejecutas tu plan táctico a la perfección, aunque a lo mejor no sea tan apabullante o no sea tan brillante, yo me quedo mucho con los partidos en los que un tenista le busca las debilidades al rival y mantiene mentalmente ese orden y esa plenitud táctica todo el partido. Y como me ha gustado, y en Carlos hay que destacarlo siempre porque puede hacer tantas cosas y puede jugar de tantas maneras, el hecho de que hoy se ciña al plan táctico y desde la primera bola hasta la última, para mí tiene mucho mérito. Así que un 9. Yo le doy un 8,5. No es normal que yo dé menos notas muchas veces que Magic, Sí, pero sí, raro, esto, un 8,5 porque creo que ha tenido picos muy altos, pero otros a lo mejor es que no necesitaba sacar el 9 todo el rato para ganar Fonseca, que es muy probable, porque hoy no ha jugado un alto porcentaje de su nivel. Pero voy a empezar por el 8,5 y vamos a ver si vamos tirando más para arriba. Quiero ver las notas que habéis puesto en los comentarios y nos vemos en más vídeos. Hasta pronto, chao, chao.